ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a Llama de Amor. Dios les guarda, qué alegría estar nuevamente aquí conectados. Hoy quiero invitarlos para que me acompañen a leer el Salmo número 2. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional para que usted me acompañe allí buscando este salmo y lo podamos leer. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Que en esta mañana podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Démosle gracias por poder empezar un año más en nuestra vida, poder empezar este 2021 cumpliendo o creyendo también en las promesas que el Señor nos ha dado. Pensemos en todas esas cosas buenas que el Señor nos ha prometido y exaltemos en esta mañana su nombre. Alabémosle con todo nuestro corazón. Le invito para que me acompañe a poner este tiempo en manos del Señor, para que me acompañe allí en oración. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos estar una vez más reunidos, Señor, por tener un tiempo para venir a exaltar tu nombre, para adorarte, para agradecerte, Señor, por ser nuestro Padre, Señor, por ser nuestro refugio, por tu bondad, Señor, por tus misericordias, por darnos, Señor, el privilegio de empezar un año más, Señor, agarrados y pegados de tu mano, Señor, y creyendo en tus promesas y confiando en ti, Señor. Gracias porque sabemos que nuestro socorro viene de ti, Señor, nuestro refugio eres tú, y Señor, eres tú quien nos da vida diariamente, Señor. Gracias, amado Padre, por tus misericordias y por tu bondad y por este tiempo que podemos tener para alabar y exaltar tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Iglesia, que podamos disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Bendiciones. Corazón.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Redentor vuestro, el Santo de Israel,
Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Señor vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejércitos y fuerzas, caen juntamente para no levantarse. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Oh, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Muy buenos días, Dios los bendiga, iglesia. Qué alegría que podamos estar juntos de nuevo, qué alegría podernos conectar. Hoy les bendigo y les agradezco que ya estén conectándose y que ya nos estén enviando sus saludos. Siempre me gusta comenzar diciéndoles, manden el saludito. Mire que eso no enriquece, pero tampoco empobrece. Mandar un saludo en el chat de YouTube hace que podamos conectarnos, hace que podamos vivir la experiencia de una manera un poco más real, porque pues sabemos que es difícil que todos estemos reunidos en un mismo lugar, pero cuando mandamos esos mensajes, de alguna manera recordamos el rostro del otro, recordamos que el otro también está ahí mirando y es algo especial, es algo bueno que lo hagamos. Entonces lo invito para que deje su saludo, el buenos días, el Dios lo bendiga, lo que quiera escribir. Obviamente escribir cosas buenas, no se vaya a poner a escribir cosas raras por ahí, pero de verdad que nos alegra mucho ver que estén conectados y que estemos todos en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer y con un mismo propósito, que es el de encontrarnos con nuestro Dios, conocer al Señor, recibir de Él su palabra, recibir más revelación acerca de Él. Entonces lo invito para que ahí donde está usted se disponga de corazón a buscar del Señor en esta mañana.
Olvídese un poco de los problemas, de las cosas que están pasando, de las cosas que pueden pasar. Concentrémonos hoy en escuchar la palabra de Dios, en tener un tiempo especial con Él. Y lo invito para que de una vez promociono acá, para que se conecte a las otras reuniones. Mire que he visto que casi siempre son los mismos los que se conectan a las reuniones de los martes y a las reuniones de los sábados. Y estos videos por YouTube, cada domingo los están viendo más de 200 personas. Y más o menos solo 20 personas, 15 personas se están conectando los martes, los sábados. Entonces yo lo animo para que cada vez más personas se puedan conectar y pues para que usted pueda vivir la experiencia de estar en las reuniones y pueda alimentarse espiritualmente y crecer espiritualmente. Entonces, que Dios lo bendiga, qué chévere tenerlo acá conectado con nosotros. Me gustaría que comenzáramos este tiempo colocándolo en manos de Dios, colocándolo en manos del Señor, pidiéndole a Él que su sabiduría, su presencia y su poder estén en medio de nosotros y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque definitivamente si Él es el que nos guía, las cosas irán bien. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos como iglesia, de estar juntos en armonía, con una misma mente, con un mismo parecer, dispuestos de corazón, Señor, a estudiar tu palabra, dispuestos de corazón a recibir tu palabra como palabra que viene de parte tuya. Gracias, Padre Santo, por cada familia que ha decidido conectarse. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven y por cada niño que puede escuchar esta palabra, Señor. Padre, yo quiero invitarte hoy a ti, a que tú estés presente en medio de nosotros a través del poder de tu Espíritu Santo. Que tú nos acompañes en esta reunión, Señor. Que durante este tiempo seas tú hablándonos a la mente, al corazón, al alma, al espíritu, Señor. Que tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que hoy podamos sentir tu presencia y experimentar tu poder en medio de esta reunión. Oro, Señor, para que traigas revelación acerca de a dónde debemos ir, de qué es lo que debemos hacer en nuestra vida y de cuáles son tus planes y tus propósitos con cada uno de nosotros. Hoy yo coloco mi vida delante de ti, Señor. Hazme un instrumento útil, Dios, para llevar tu palabra a tu iglesia. Hazme un instrumento útil, Señor, para que tu palabra corra y para que tu palabra, Señor, se haga vida en cada persona. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me das de enseñar tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de comunicar este mensaje de vida que viene de ti para la iglesia. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo hoy nos guíe, que tu Espíritu Santo hoy guíe nuestros pasos, que tu Espíritu Santo hoy guíes esta enseñanza y la lleves a donde tú la quieras llevar y que llegue a todos los corazones. Te bendigo, Señor, te doy gracias, te alabamos, te adoramos como iglesia, te adoramos, Señor, porque tú eres maravilloso. No hay otro como tú, Señor, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay nadie como tú. Eres único, Señor, y hoy te adoramos, Señor, porque haberte conocido y haber sido escogido por ti es algo maravilloso, es algo increíble, Dios. De verdad, muchas gracias, Señor, por habernos escogido como iglesia y por hacer de nosotros un pueblo que te ame, un pueblo que se aparte para ti, un pueblo, Dios, que se arrepienta y que vuelva su corazón y su alma a ti. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, y como siempre hemos hablado acerca de la necesidad y de lo que Dios nos ha dicho acerca de la ofrenda y del diezmo. Yo los invito a cada uno de ustedes a que en el lugar que usted haya elegido y que usted haya dispuesto para depositar sus diezmos y sus ofrendas, usted lo puede hacer de corazón. Recuerde que lo que damos de alguna forma muestra más que la cantidad, es la actitud de nuestro corazón. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad, se trata de lo que se da de corazón, con ánimo, con alegría, con gozo, no por tristeza ni por necesidad,
porque como lo dice el apóstol Pablo, Dios ama al dador alegre. Entonces yo quiero invitarlo para que de lo que usted ha recibido, de eso mismo usted pueda dar. Y recuerde, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Y algunos dirán, pero ¿cómo así? Si eso es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Pero quiero decirte algo, el trabajo que tienes, la fuerza que tienes y el aliento que tienes en tu alma para vivir, viene de parte de Dios. Y de lo que recibimos, de eso damos para su obra, para su reino, tal y como Él nos lo ha indicado. Entonces, lo invito para que oremos y le demos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de dar y dar de corazón. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar. Gracias te doy por aquellas personas que han dispuesto en su corazón ofrendar para tu reino y para tu obra. Gracias, Señor, porque si podemos dar algo es porque lo hemos recibido primero de ti. No hay nada que podamos dar que no hayamos primero recibido de parte tuya. Hoy, Señor, coloco todas estas ofrendas y diezmos delante de ti y te pido que los bendigas, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendice a aquellas personas que lo han podido hacer y a aquellas que no. Oro, Señor, para que se abran puertas de provisión, de abundancia, para que aquellos que no han podido dar, no porque no desean, sino porque no han tenido la posibilidad. Oro, Señor, para que se abran puertas de trabajo, de negocios, de cosas buenas para cada uno de ellos. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, te damos de lo que hemos recibido, adorándote y exaltándote, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Wow, bueno, espero que ya haya podido depositar sus diezmos, sus ofrendas, que podamos adorar a Dios de esa forma. Y algo que el Espíritu Santo colocaba en mi corazón hace unos segundos es también la necesidad de orar, reprendiendo todo aquello que se quiera oponer a que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Usted no se imagina el mover espiritual que hay cuando se da una enseñanza, pero realmente el mundo espiritual es activado, el mundo espiritual se mueve alrededor suyo, alrededor mío, y siento la necesidad en este momento de orar para que los aires sean limpiados de todo aquello que quiera interferir, para que la palabra de Dios fluya con poder. Mire, hay enemigos de la palabra de Dios en los aires, que no quieren que usted sea salvo, que no quieren que usted crezca en el conocimiento de Dios, que no quieren que usted tenga una relación con Él. Y vamos a orar hoy reprendiendo esas fuerzas espirituales que se oponen a la verdad y que se oponen en nuestra mente para que la palabra de Dios no sea entendida por nosotros. Lo invito para que también hagamos esta oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos. Autoridad para reprender, autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como lo dice tu palabra. Autoridad para pisotear las fuerzas del enemigo y nada nos dañará. Hoy, Señor, oro para que espiritualmente los aires sean limpiados de todo aquello que se opone a que esta palabra sea enseñada. En el nombre de Jesús, reprendo todo aquello que se opone, toda fuerza de las tinieblas que se opone en la iglesia, a que esta palabra sea recibida con humildad, con amor. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que los aires sean limpiados y para que nuestras mentes sean limpiadas de todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido traer a nuestra vida. Señor, te doy gracias porque nos has dado autoridad. Gracias, Señor, porque hoy creemos, Señor, que hay libertad espiritual para recibir tu palabra. Oramos, Señor, para que
todo mensaje del enemigo en nuestra mente sea bloqueado en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que esta palabra pueda llegar a donde tiene que llegar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y como hemos ya ido avanzando en las enseñanzas del presente año, en nuestra serie Crecimiento Integral. Y definitivamente este es un año en el cual debemos procurar avanzar. Debemos procurar ir en la dirección en la cual el Espíritu Santo nos quiere mover. Y de algo le puedo dar seguridad y certeza, decirlo con seguridad y certeza, y es que el Señor desea que haya un crecimiento en nuestras vidas. El Señor desea que crezcamos en conocimiento, en espíritu, en amor, en fe. Pero muchas personas piensan que el crecimiento en esas áreas es automático, es natural, que el crecimiento se va a dar de forma espontánea. Y quiero decirle algo, no es así. Tal vez el crecimiento físico, a través de los procesos que suceden en el cuerpo y de la alimentación, hay un crecimiento natural. Pero hay muchos seres humanos que sus cuerpos se han desarrollado, pero sus mentes se han estancado, sus vidas se han estancado y pasan el día a día y creen que habrá crecimiento en las diferentes áreas de su vida, pero el tiempo sigue pasando y se ven frustrados porque no ven un avance y no ven un progreso en sus vidas. Por eso esta serie me parece tan importante, porque a pesar de que somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, me he topado con personas que a pesar de que han tenido su nuevo nacimiento y a pesar de que han conocido la palabra del Señor, hay aspectos de sus vidas que no cambian. Y eso es algo que personalmente como líder me preocupa, porque debemos avanzar. No podemos tener áreas de nuestra vida en las cuales nos quedemos totalmente estáticos. El Señor anhela un crecimiento integral en nosotros. Y por esa razón tenemos esta serie. Y la enseñanza de hoy tiene como título Creencias que limitan. Y ahí usted puede ver dos personas que están justo por cruzar una línea. Y definitivamente, cuando pensaba en esta enseñanza, mire, no es una enseñanza tan común para dar en una enseñanza de domingo, pero sí me parece importante. Porque de alguna manera, las cosas que creemos colocan unos límites en nosotros. Y déjeme decirle que hay unos límites que son buenos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, Dios coloca unos límites que debemos respetar. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés los 10 mandamientos, esos mandamientos colocaban unos límites que buscaban proteger, guardar la vida del pueblo de Dios. Y al cumplir esos mandamientos, ellos se protegían sus hogares, protegían a sus hijos, se protegían como comunidad, protegían su relación con Dios de la idolatría y de ciertas cosas que son negativas. Y en la palabra de Dios nos encontramos con límites que Dios coloca en nosotros, como repito, tienen como objetivo guardarnos, protegernos. Cuando Dios, por ejemplo, habla de no practicar la inmoralidad sexual, Él nos está protegiendo y nos está guardando a través de esos límites que Él ha colocado para la vida sexual, que debe ser dentro del matrimonio, entre hombre y mujer. Y lo que hace es proteger la familia, proteger el matrimonio,
protegerte a ti y protegerme a mí. Pero cuando nosotros decidimos violar esos límites que Dios ha colocado, vienen consecuencias negativas sobre nosotros. Pero no es de esos límites de los que quiero hablar, y por eso quiero hacer la aclaración. Hay unos límites que son buenos, hay unos límites que nos protegen, que nos guardan. Pero al mismo tiempo hay otros límites que nosotros mismos nos colocamos a través de creencias y de mandamientos de hombres que muchas veces nos limitan en nuestro conocimiento de Dios, que muchas veces nos limitan en nuestro estilo de vida y que muchas veces esas creencias limitantes no permiten que desarrollemos el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y hay creencias limitantes en diferentes áreas de nuestra vida. Muchas personas por contextos religiosos tienen conceptos errados, por ejemplo, acerca del dinero y creen que el dinero es malo. Y lo que la Biblia dice es que lo que es malo es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Y eso puede convertirse en una creencia limitante. Y así podríamos dar más ejemplos. Otras personas tienen conceptos errados, por ejemplo, acerca del sexo. Y creen que el sexo es malo. Y tienen esa creencia limitante porque no conocen la verdad de Dios acerca del sexo, que es lo que está revelado en su palabra. Entonces, en diferentes aspectos podemos tener creencias limitantes. En la manera como nos relacionamos con los demás, la manera como los hombres se relacionan con las mujeres y viceversa, pueden existir creencias limitantes. Y por eso es importante este tema, porque uno de los objetivos de este tema es que podamos mirarnos un poco hacia adentro y que podamos identificar qué creencias limitantes hay en nosotros que nos están impidiendo avanzar hacia lo que Dios quiere que avancemos. Entonces me gustaría que comenzáramos leyendo el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7. Y aquí vemos un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo la primera parte. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero en este momento quiero que nos concentremos en la primera parte que dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y me llama la atención esta palabra porque lo que pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón define en qué tipo de personas nos vamos a convertir. Eso que colocamos en nuestra mente y en nuestro corazón le da forma a la persona que tú eres y a la persona que yo soy. Y cuando colocamos la información incorrecta y las creencias incorrectas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a estar limitados, vamos a estar estancados. Por eso es importante la revelación de la palabra de Dios, hablando de creencias limitantes en lo espiritual. Por eso es importante que saquemos tiempo no solamente para leer la Biblia, sino para estudiarla. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, extraes de ella tesoros para tu mente y para tu corazón. Cuando tú estudias la palabra de Dios, vas a tener una revelación de quién es Dios, una revelación correcta de quién es Dios. Existen tantas religiones, existen tantos dogmas y tantos mandamientos de hombres, producto de no tener revelación de lo que está en la palabra de Dios. Y una creencia errada lleva a una vida errada. Algún teólogo decía que el error doctrinal es una coraza sobre la conciencia y una venda para los ojos. Por eso es tan importante entender que lo que pensamos en nuestro corazón, eso somos. En otras palabras, tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que pensamos. ¿En qué pensamos?
¿Qué es lo que depositamos en nuestra mente a diario? Hay un pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, en donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos míos, pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Lo que pensamos, eso somos. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en lo que es verdadero? ¿Estamos pensando en lo que es honesto? ¿En lo que es justo? ¿En lo que es puro? Una persona, un escritor muy antiguo, hablaba acerca de un cuento en donde las personas tenían una ventana en su frente, una ventana de cristal, en donde se podían ver los pensamientos. Y esta persona decía que cuando salían a la calle a caminar, las personas se miraban unos a otros y a través de ese cristal podían ver los pensamientos de los demás. Y que eso sucedió durante algún tiempo, y eran cosas tan terribles las que se veían, que se tomó la decisión de que cada persona tapaba con una cortina ese cristal en su mente. ¿En qué estamos pensando? Y mire lo que dice la palabra a continuación. Proverbios 4:23 dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Nuestra mente debe ser cuidada como se cuida un jardín. Yo no soy jardinero, no sé de jardinería, he visto a algunos jardineros trabajar, sé que tienen que cortar todo lo que sobra en una planta, todo lo que sea maleza, y eso se llama podar. Y nosotros debemos cuidar nuestra mente podándola a diario, recortando de ella aquellas cosas que son negativas y que son malas. Tener malos pensamientos continuamente es sembrar mala hierba en nuestro jardín de la mente, y es abonarlo y abonar esa mala hierba hasta que sigue creciendo y se convierte en unos matorrales gigantes. Y después nos quejamos que por qué nos va mal, que por qué no avanzamos o por qué no crecemos en ciertas áreas de nuestra vida. Y es porque nos hemos dedicado a cultivar lo que no es correcto en nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? Avancemos ahora al libro de Mateo, en donde vamos a ver un ejemplo de creencias limitantes. Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 24. Dice así: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y mire lo que sigue. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta historia siempre me ha llamado la atención en la palabra de Dios, y voy a devolverme al primer pasaje
porque es una historia un poco extraña. Está Jesús, están los discípulos y hay una mujer que dice que es cananea, o sea, una mujer que no es del pueblo de Dios, una mujer que es ajena a los pactos de Israel, una mujer que es ajena al pueblo de Dios. Y creo que de alguna manera el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Todo estaba planeado de manera intencional para el Señor Jesús darnos una lección a nosotros y a los discípulos. Entonces esta mujer le grita al Señor: Hijo de David, ten compasión de mí. Y le expresa su necesidad. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Había una necesidad en esta mujer, una gran necesidad. Su hija estaba sufriendo y eso empujó a esta mujer. Esa necesidad, esa situación de dolor empujó a esta mujer a buscar a Jesús. En vez de buscar a otros dioses, en vez de buscar en sus sistemas de creencias, buscó a Jesús. Y se encuentra con los discípulos y dice el versículo 23, Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. ¿Qué tal esta señora ahí molestando? Despídela. En la mente de los discípulos estaba de manera muy marcado el hecho de que esa mujer era indigna de hablar con Jesús. El hecho de que esa mujer no pertenecía al pueblo de Dios. Y esa era la creencia que tenían los discípulos. Por eso le dicen al Señor: despídela. Pero cuando el Señor ve a esta mujer y cuando el Señor habla con esta mujer, el Señor le coloca un reto a ella. Con sus palabras, de alguna manera, está desafiando su fe. Y mire lo que dice el versículo 25. Dice: la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. El Señor Jesucristo sabía lo que esta mujer iba a responder. Eso no lo tomó a él por sorpresa, pero fue una lección importante para los discípulos y para nosotros. Porque el Señor le dice: no es correcto usar lo que es para los hijos, usarlo para los perros. Y esa mujer le dice: sí, pero es que aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Esta mujer fue más allá de lo que pudieron haber ido sus discípulos en ese momento, en su creencia acerca de la bondad y del amor de Dios. Porque esta mujer de alguna manera entendió que si tenía la posibilidad de estar cerca de Jesús, algún provecho sacaría al encontrarse con Jesús. Hasta allá fue la fe de esa mujer. Yo sé que soy cananea, no soy una mujer judía, soy una pecadora para Jesús, pero no me importa, mi hija está sufriendo. Yo me voy a relacionar con Jesús, yo voy a gritar que necesito ayuda y algo Jesús tendrá que hacer conmigo. Me estoy imaginando tal vez lo que esta mujer pensó al acercarse a Jesús. Y hay algunas personas que piensan y tienen una creencia limitante al pensar que deben ser perfectos o que deben cumplir ciertos requisitos para acercarse a Dios. Hay personas que piensan que no son dignas de acercarse a Jesús, que han pecado tanto en sus vidas,
que le han desobedecido tanto a Dios que ya no son dignos de nada. Pero quiero decirte algo, esta mujer cananea no era digna tampoco. Pero esta mujer cananea tuvo algo y se llama fe. Y esa fe de esta mujer rompió el muro de una creencia limitante. De una creencia limitante que decía que a una persona indigna no podía acercarse a Dios. Jesús la escuchó. Jesús la recibió. Y Jesús la exaltó. Y su hija fue sanada. Yo no conozco tu vida. Yo no conozco tu pasado. Pero el Dios que yo conozco ama a los seres humanos. Te ama a ti y me ama a mí. Y si tú crees que no eres digno de acercarte a Dios, te invito a que te dejes contagiar de la fe de esta mujer cananea y te acerques al Señor sin importar lo que haya pasado en tu vida. No dejes que la creencia limitante de creer que no eres digno de acercarte a Dios te aleje de Dios. Porque si tú te acercas al Señor y clamas a Él como lo hizo esta mujer, algo bueno va a pasar en tu vida. Algo bueno va a pasar en tu matrimonio. Algo bueno va a pasar en tu familia. Algo bueno, muy bueno, va a pasar en tu vida eterna. El que se acerca a Jesús nunca sigue igual. Algo sucede en su vida. Avancemos. Este otro pasaje me encanta, está en Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4 y después vamos a leer el versículo del 9 al 12. Dice así: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y vamos a ver esta primera parte de la vida de Moisés, en donde vemos que hay un llamado de parte de Dios. Moisés era hebreo. Moisés ya sabía que era del pueblo de Dios. Él mató a un egipcio por ayudar a un hebreo y fue expulsado de Egipto y tuvo que salir huyendo, porque si no lo matarían como castigo a lo que había hecho. Y después de un tiempo, él estaba apacentando unas ovejas y ve una zarza que está ardiendo en fuego pero que no se consume. Y esto llama la atención de Moisés. Y entonces Moisés se acercó a mirar. Como todo, a veces que somos como chismosos, vemos algo raro y nos acercamos a mirar qué es. Eso le pasó a Moisés. Se acercó a mirar porque la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Entonces vemos una persona que conoce a Dios, una persona que tiene un llamado, una persona que ya sabe de la existencia de Dios y que es del pueblo de Dios, pero que tiene unas creencias limitantes en su interior. Y este pasaje está dirigido para aquellos que ya son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que tienen un llamado de parte de Dios. Y mire lo que le dice, vamos a volver a leer y voy explicando. Dice el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Y esa es la respuesta que todos le hemos dado a Dios. No, aquí me tienes, Señor. Heme aquí, envíame a mí. A donde tú me digas, yo iré. Lo que tú me digas que diga, yo lo diré. A donde tú me mandes, yo me voy, así sea al África.
Y esa es la mayoría de respuestas que tenemos nosotros hacia Dios. Aquí me tienes. Pero ya cuando el Señor trae revelación de lo que debemos hacer como siervos, como hijos, ahí empezamos a sacar excusas. O cuando estamos en una necesidad, en un momento apremiante, en una situación difícil, ¿qué oramos? ¿Qué decimos? Uy, Señor, por favor, sálvame de esta. Si tú me ayudas con esto, yo hago lo que tú me digas. A donde tú me lleves, yo voy. El mensaje que tú me des, yo lo doy. Y empiezan a hacer promesas, empiezan algunos a hacer pactos, a hacer cosas raras. Y ya cuando el Señor trae revelación de lo que deben hacer, no lo hacen. Empiezan a sacar peros. Entonces Dios le da la misión a Moisés en el versículo 10 y le dice: así que disponte a partir. Yo me imagino a Moisés pensando, pero ¿cómo así? Si yo vivo acá, aquí tengo mi esposa, aquí tengo mis ovejas, aquí tengo mi lugar de vivienda, mi trabajo, ¿yo a dónde me voy a ir? Disponte a partir, le dice Dios a Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Creencias limitantes. ¿Quién soy yo para que Dios me escoja? ¿Quién soy yo para ir a predicar? ¿Quién soy yo para aceptar ese reto tan grande? ¿Quién soy yo? Moisés tenía un concepto muy bajo de sí mismo. Él no creía ni que fuera digno, y él no creía que era capaz de hacer las cosas. Y esto es un mensaje especial, porque muchas personas que me escuchan creen que no son capaces. Creen que no son capaces de hacer las cosas para las cuales fueron llamadas. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Pero la creencia limitante es creer que no eres capaz, que has fallado mucho, que ya no hay oportunidad para ti, que le has fallado a Dios, que no tienes los recursos, que no tienes el talento necesario, que eres común y corriente. Y eso fue lo que Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y la respuesta de Dios es hermosa. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo rompe esa creencia limitante del yo no puedo, del yo no soy capaz, del yo no soy lo suficientemente bueno para hacer algo. Yo estoy contigo. Dios está contigo. Y por eso tú sí puedes y eres capaz. No se trata de tus fuerzas. No se trata de tu capacidad. Se trata de las fuerzas de Dios y de la capacidad de Dios. Él te capacita y Él te da las fuerzas. Si Él te hizo un llamado, Él te capacita y te da las fuerzas para cumplir con ese llamado. Mire, yo recuerdo que hace muchos años yo era muy tímido para hablar en público. Me ponía rojo, me daban ganas de ir al baño, tartamudeaba. Y cuando Dios me llamó y me escogió para esto que estoy haciendo, para mí fue difícil de aceptar. Porque yo le decía a Dios, pero es que hay muchos que son mejores que yo. Tienen más facilidad de palabra, tienen un mejor aspecto para hablar. En cambio yo no. Y el Señor fue rompiendo en mi vida esa creencia limitante
Y hay una creencia limitante que se tiene que romper en ti y en mí. Y es creer que hay otros mejores que tú y que yo. ¿Sabes por qué? Porque eso puede ser verdad. Puede que existan otros mejores que tú. Pueda que existan otros mejores que yo. Pero es que no se trata de eso. Se trata del yo estoy contigo. Cuando Él dice yo estoy contigo, no importa que existan otros que sean mejores que tú. No importa. Porque Él está contigo y eso hace la diferencia. Yo sé que hay personas que hablan mejor que yo, que pueden exponer mejor que yo. O sé que hay personas que pueden pintar mejor que tú o escribir mejor que tú. O hay personas que pueden cantar mejor que tú. Pero la diferencia no está en que hayan otros que sean mejores que tú o que yo. La diferencia está en el yo estoy contigo. Y eso tiene que romper la creencia limitante de que hay otros que son mejores que yo. No importa. Avancemos. Dice la palabra del Señor. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le dará vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces aquí también nos vamos a detener para romper esas creencias limitantes. Mire lo que le pregunta Moisés a Dios. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? En este tiempo, y no solamente en este tiempo, las personas sufren porque los demás no creen en ellas. Y es algo duro. Mira, yo te quiero decir algo. Hay personas que no creen en mí. Hay personas que no creen en ti. ¿Por qué todos tienen que creer en nosotros? Es difícil complacer a todo el mundo. Es difícil que le agrades a todos. Es difícil lograr que todos tengan un concepto alto de ti. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a impresionar a las personas. Escúchame esto, joven millennial, que vives en las redes sociales publicando cosas para impresionar a tus amigos. Dios no nos llamó para que impresionáramos a los demás. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es agradarle a Él. Nuestro llamado es servirle a Él. Nuestro llamado es adorarlo a Él. No ganarnos el favor de los demás. Ese no es nuestro llamado. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Era una creencia limitante en Moisés. Y si tú lees todo el Éxodo, te vas a dar cuenta que no todos creyeron en Moisés. Aun cuando él, con su báculo, Dios lo usó para abrir el mar en dos, para sacar agua de la peña. Aún con las señales que Dios dio a través de Moisés, muchos no creyeron en él. Eso es una creencia limitante que se tiene que romper en ti y en mí. Pensar que para que nos vaya bien y para que tengamos éxito, los demás deben creer en nosotros. Yo te digo algo, eso es una creencia limitante que se tiene que romper en nosotros. Nosotros fuimos llamados a agradarle a Dios, no a los hombres. Ahora, tenemos que honrar a nuestras autoridades, sí. Respetar a las personas, claro que sí. Este no es un llamado a ser rebelde, no.
pero cada cosa tiene que estar en su lugar y nuestro llamado es agradar a Dios por encima de los hombres. Y en todo su recorrido Moisés no logró eso, que todos creyeran en él, no lo logró. Y tú y yo tampoco lo vamos a lograr y no tenemos por qué afanarnos por eso. Hagamos lo que Dios nos dijo y punto. No vivamos en pos de que todos sientan agrado por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Mire lo que dice el versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Ninguno de nosotros somos superhombres. Esa es otra creencia limitante. Nos dicen que tenemos que ser buenos en todo. Eso es mentira. Ninguna persona es buena en absolutamente todo. A Moisés le costaba trabajo hablar. Nunca se había distinguido por su facilidad de palabra. Y no era algo de ayer ni de antier, como lo decía él. Era algo de mucho tiempo atrás. Todos tenemos áreas débiles. No de hoy ni de ayer, sino de hace mucho tiempo atrás. Y la creencia limitante que se tiene que romper es creer que porque soy débil, Dios no puede usar mi vida. Escúchame esto. Esa creencia limitante se debe romper en nosotros. Soy débil, Dios no me va a usar. Y esa debilidad no es de hoy ni de ayer. Todos tenemos áreas de oportunidad, oportunidad de crecer, oportunidad de fortalecer. Y Dios nos da la fortaleza. Dios le dio la fortaleza y la capacidad a Moisés. Dios trabajó en esa debilidad de Moisés y Dios trabaja en tu debilidad y en mi debilidad. Y a pesar de eso, nos usa. A pesar de que Él conoce nuestras debilidades, Él nos usa. El que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios conocía las debilidades del apóstol Pedro, que era una persona arrebatada, que era una persona inconstante, que era imprudente, que se guiaba por sus emociones. Él conocía las debilidades del apóstol, pero lo escogió, trabajó en él, lo perdonó, le dio oportunidades para que empezara de nuevo y lo usó. Entonces, esa es otra creencia limitante que se tiene que romper en nosotros. Avancemos. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al 13. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Entonces vamos a analizar un poco esto antes de seguir al otro pasaje que va a explicar mejor. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro había subido a la azotea a orar y que descendió del cielo una gran sábana en donde habían cuadrúpedos, reptiles y aves. Esos eran unos animales que le estaba prohibido comer a los judíos. Pedro era judío. Él no comía de ese tipo de animales, porque al comerlos se contaminaban según la ley. Entonces, cuando Pedro vio esta visión, para él fue supremamente extraño que en el versículo 13 el Señor le dijera: levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. No solamente era comer, o sea, mate los animales, contamínese con la sangre del animal
cocínelo y cómaselo. Eso para Pedro era terrible, porque él era judío y él no quería contaminarse con esa clase de animales. Mire lo que sigue. Mire lo que le dice Pedro al Señor. De ninguna manera, Señor. O sea, Pedro ya antepone ahí un stop. Replicó Pedro: jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Detengámonos hasta ahí. El Señor le está dando a Pedro ¿qué? Una revelación. Repítale a la persona que está a su lado, ahí en la sala o en la cocina. Dios le está dando a Pedro una revelación. ¿Y qué hizo Pedro con la revelación? De ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Mire, yo le digo algo. El Señor ha traído revelaciones a nuestras vidas. Y usted sabe que en la doctrina que estamos estudiando hay revelación. Reconocer apóstol, reconocer el ministerio profético, reconocer evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios que está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo del 11 en adelante. Dios los instituyó. La iglesia moderna los ha desprestigiado y ha sacado los 5 ministerios de su doctrina. Pero nosotros lo creemos por revelación y porque está escrito en la palabra de Dios. Y cuando Dios trae esa revelación, ¿qué hacen muchos? De ninguna manera, Señor. Los apóstoles no existen. Eso ya se acabó. Los milagros, si eso ya no existe. El don de la profecía, ¿eso qué es? ¿En el culto? No. ¿Cuál don de profecía? No hay que hablar proféticamente. No, la profecía ya está escrita. El don de la profecía ya no existe. El don de sanidad, no. Eso era para la época de los apóstoles. De ninguna manera, Señor. Y muchos hacen eso con la revelación que Dios trae a ellos. Es la primera reacción. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. Y Dios está trayendo revelación. Y encuentra en nosotros ¿qué? Oposición. Y mire lo que dice el versículo 16 que está subrayado en amarillo, la primera frase. Esto sucedió 3 veces. O sea, 3 veces el apóstol Pedro tuvo que ver la sábana gigante con los animales descendiendo del cielo y el Señor diciéndole: Pedro, levántate, mata y come. Sucedió 3 veces. ¿Por qué? Porque romper una creencia limitante cuesta trabajo. Dios es paciente. Dios nos da tiempo para aceptar las cosas. Él no llega con un tractor simplemente a romper todo lo que hay construido en tu mente, que son creencias limitantes, sino que Él es paciente y amoroso. Por eso esto sucedió 3 veces, porque cambiar una creencia muchas veces no es tan sencillo, cuesta trabajo. Y eso que era el apóstol Pedro, y sabía que era el Señor el que le estaba trayendo esa visión. Pero ¿qué dijo Pedro? De ninguna manera, Señor. Fíjese qué manera de responderle a Dios. ¿Cómo le estás respondiendo tú al Señor? Con la revelación que Él está trayendo a tu vida. No, es que yo vengo de la religión tradicional. De ninguna manera voy a orar en lenguas. De ninguna manera voy a alabar a Dios aplaudiendo. De ninguna manera voy a, no sé, hacer cierto tipo de cosas que el Señor nos pide. Colocamos una respuesta: de ninguna manera, Señor. Y mire, esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Entonces aquí le voy a explicar un poco qué era lo que había sucedido. Resulta que había un hombre llamado Cornelio. Era un hombre que no era judío.
era un hombre gentil, pero este hombre oraba a Dios y Dios escuchó sus oraciones. Y Dios había determinado ya, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que su espíritu y su palabra y su pacto iba a ser también con los gentiles, o sea, con nosotros que no somos judíos. Pero esto le costaba trabajo aceptarlo a los judíos. Y Pedro, como buen judío, a él le costaba trabajo entender que Dios podía llamar a otras personas también. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Dios se reveló a Pedro, él le está diciendo que, y ya lo vamos a ver más adelante, que él tiene que ir a predicarle a Cornelio, que no es judío. Si Pedro no hubiera tenido esta visión y no hubiera entendido eso, él no hubiera ido a donde Cornelio. Leámoslo. Dice Hechos capítulo 10, versículo del 27 al 29 y del 34 al 35. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces, para hacer la historia más corta, Cornelio le explica a Pedro que él vio un ángel que le dijo que sus oraciones habían sido aceptadas por Dios y que le enviaría a una persona a que le explicara el evangelio de Jesucristo. Y por eso es que Pedro acepta ir a donde Cornelio y explicarle el evangelio. Lo maravilloso de esto es que cuando el apóstol Pedro ora por ellos, ellos reciben al Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos ahí, no solamente Cornelio, escucharon la palabra del Señor. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera seguido con la postura que tenía al principio? De ninguna manera, Señor. Hubiera tenido Dios que usar tal vez a otra persona para llevar esa palabra a Cornelio. ¿A qué me refiero con esto? Dios quiere traer una revelación a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta hacia la revelación? ¿Y de qué nos podríamos perder si no rompemos esas creencias limitantes que traemos de años atrás? Ustedes saben que Llama de Amor es una iglesia reciente. Estamos empezando, estamos colocando una base doctrinal y muchos se han escandalizado. Uy, pero es que eso es raro. Uy, pero es que eso a mí no me parece. Uy, pero es que eso yo no lo entiendo. Y tienen la actitud de Pedro. Pero quiero decirte algo. No te pierdas de la revelación que Dios tiene para ti. No te pierdas de aprender con un corazón humilde lo que Dios nos quiere enseñar como iglesia. Hay cosas que cuestan trabajo, pero que vienen de parte de Dios para nosotros. Y debemos tener un corazón sencillo y humilde para romper con las creencias limitantes que teníamos antes. Y mire lo que dice el versículo 34 y 35, ya para terminar esta parte, dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pedro cambió su creencia. Pasó de creer que los únicos aceptados por Dios eran los judíos a creer en la revelación de Dios de que para Dios no hay favoritismos, sino que Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Cambió su creencia limitante por la revelación de Dios. Y ese era el punto al que quería llegar.
debemos cambiar nuestras creencias limitantes por la revelación del Espíritu Santo. Y lo repito segunda vez, debemos cambiar nuestras creencias limitantes por la revelación que viene del Espíritu Santo. Avancemos. Aquí en Gálatas capítulo 3 versículo del 26 al 28, el apóstol Pablo está reafirmando lo que el apóstol Pedro recibió en Hechos capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 26 en adelante. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está reafirmando lo que aprendió el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Y coloco este pasaje porque vamos a ver en el que sigue una conversación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Avancemos. Estamos en Gálatas capítulo 2 versículo del 11 al 14. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Aquí la cosa se puso pesada. Yo este pasaje lo había mencionado en una enseñanza hace poco, pero me parece importante recordar esto porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, le habla a los Gálatas acerca de la libertad y de cómo algunos aparentemente cristianos que eran judíos le querían enseñar a los cristianos que para ser buenos cristianos tenían que practicar la ley y se tenían que hacer circuncidar. Esto obviamente prendió las alarmas en el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le escribe una carta a los Gálatas llamándoles la atención y diciéndole: ¿cómo es posible que ustedes van a empezar por el Espíritu que se recibe por la fe y ahora van a terminar por las obras de la ley? Eso es caer de la gracia, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. De ninguna manera pueden permitir ustedes que ya habiendo nacido de nuevo y siendo gentiles, ahora se vuelvan ustedes judíos y se quieran circuncidar. Ahí estaba en juego algo importante y era la libertad de los gentiles que habían nacido de nuevo, la libertad del pueblo de Dios, la libertad de no tener que cumplir la ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo ve que el apóstol Pedro, que ya había entendido en Hechos 10 que no hay favoritismos para con Dios, que Dios también había escogido a los gentiles, ve que el apóstol Pedro está retrayéndose ahora de los gentiles para estar con los judíos y que había cambiado su forma de tratar a los gentiles cuando los judíos habían llegado. El apóstol Pablo lo confronta, le dice: no, Señor, así no son las cosas. Si tú eres judío pero vives como si no lo fueras, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a vivir como judíos? Y es que estaba algo muy importante en juego y era la libertad. Porque como lo mencioné anteriormente en una enseñanza, el apóstol Pedro era un ícono del cristianismo. Lo que hacía el apóstol Pedro lo seguían todos los demás. Y si todos los demás veían que el apóstol Pedro quería judaizar o quería hacer que los gentiles practicaran el judaísmo, prácticamente se iba a perder el cristianismo, porque entonces se iba a enseñar de ahí en adelante que los cristianos debían obedecer la ley, y eso no era lo correcto. Por eso el apóstol Pablo es tan tajante y el apóstol Pablo es tan radical y tan firme en su posición, y públicamente le echa en cara al apóstol Pedro ese comportamiento.
porque estaba en juego la libertad. Y créame, para el apóstol Pedro no fue fácil ese proceso de cambiar una creencia limitante, porque él ya había recibido una revelación en Hechos capítulo 10. Dios 3 veces ya le había mostrado que él, lo que Dios escogió, no debía llamarlo él impuro o inmundo, sino que Dios había escogido a los gentiles. Pero para el apóstol Pedro esto fue difícil de cambiar en él. Y por eso vemos que más adelante, porque de Hechos a Gálatas ha pasado una buena cantidad de tiempo. Y en Gálatas vemos cómo el apóstol Pedro aún lucha con esa creencia limitante de creer que los judíos eran mejores que los gentiles y que los gentiles debían practicar ciertas cosas del judaísmo. Y ahí Dios le coloca al apóstol Pablo como para darle una palmadita, una empujadita y decirle: no, Señor. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro se acordó de esa revelación que tuvo. Oiga, sí, tengo que ponerme las pilas. Dios ya me había hablado de esto y tengo que cambiar en eso. Y de alguna manera yo creo que Dios quiere llevarnos a eso a nosotros, a que recordemos aquellas cosas que Dios ya nos ha enseñado, pero que con el paso del tiempo tal vez hemos ido olvidando, dejando atrás. Y como muchas veces nos dejamos arrastrar por esas creencias antiguas, que son creencias limitantes en nosotros. Y quiero que veamos un último ejemplo, ya para ir cerrando, que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 14 en adelante, en donde está la historia de los hombres a los que les fueron dados los talentos. Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Y ahí nos vamos a detener. Cada quien recibió algo. Uno recibió 5,000, fue y negoció y ganó otras 5,000. Otro recibió 2,000, fue y negoció y ganó otras 2,000. Y otro recibió 1,000 y las enterró. ¿Por qué las enterró? Por lo que él creía acerca del Señor. Mire lo que dice el versículo 24. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Este hombre tenía unas creencias limitantes acerca de quién era el Señor. Cuando usted lee los versículos anteriores y usted ve cómo el Señor trata al que ganó 5,000 y negoció otras 5,000 y al que tenía 2,000 y negoció otras 2,000, usted ve cómo es el lenguaje del Señor con ellos. Es un lenguaje amable,
es un lenguaje motivante, de exaltación. O sea que este siervo, este último, estaba equivocado en su creencia acerca del Señor, porque él creía que el Señor era duro, que cosecha donde no ha sembrado y que recogía donde no ha esparcido. Prácticamente en la cara le dijo: es que usted es malo, usted es malo. Yo por eso fui y escondí, escondí eso en la tierra, porque usted es malo. Prácticamente eso fue lo que le dijo al Señor. Y muchos tienen unos conceptos de Dios errados en su vida, y producto de eso tienen unos resultados errados en su vida también. Muchos creen que Dios es malo, que Dios es un juez implacable, que Dios los va a castigar, que Dios está mirándolos a ver en qué momento se equivocan para caerles encima y castigarlos. Y ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para su creación. Pero su creación le ha dado la espalda y ha desobedecido sus mandamientos, porque tienen creencias limitantes que los han alejado de Dios, y es el pecado. Y hoy yo quiero invitarte a ti a que te vuelvas a Dios, porque Él no es malo, Él es bueno todo el tiempo y Él te ama. Pero tú debes renunciar al pecado y a esas creencias limitantes que te hacen pensar que Dios no te ama, que Dios no te va a recompensar, que Dios no te quiere. Y yo quiero invitarte a que oremos y que nos acerquemos al Señor, no con esas creencias limitantes del no puedo, del no soy capaz, del no soy digno. Dejemos eso a un lado y acerquémonos confiadamente como hijos de Dios a su presencia, porque Él se deleita en que sus hijos se relacionen con Él. Padre amado, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Quiero pedirte hoy, Dios mío, que nos ayudes a renunciar a aquellas creencias que son erradas acerca de ti y acerca de nosotros mismos. Espíritu Santo, yo te pido que traigas revelación, instrucción y consejo a nuestras vidas. Revelación de quién eres tú, amado Dios. Revelación de cuáles son tus planes. Revelación de cuál es tu propósito con nosotros como iglesia. Hoy te pedimos perdón si hemos sido como ese siervo que por sus creencias limitantes cavó en tierra y escondió lo que tú habías dado. Guárdanos, Señor, de ser desobedientes, rebeldes o de creer lo que no es correcto y alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que tú nos dices. Perdónanos si hemos sido como el apóstol Pedro, que en algún momento fue un obstáculo para tu obra, Señor. Perdónanos si ante la revelación de tu palabra hemos dado esa respuesta que dio el apóstol en ese momento, que decía: de ninguna manera, Señor. Perdónanos, Dios mío, si nos hemos dejado guiar por la religiosidad, por la costumbre o por nuestras propias ideas. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a tener revelación de tu palabra y a vivir por fe. Padre, yo te doy gracias por escuchar nuestra oración. Te pido por llama de amor, Señor. Oro para que esta iglesia, Dios, crea en tu revelación, se deje guiar por el Espíritu Santo, y que yo, Señor, como líder, Dios, como pastor, también, Señor, me deje guiar por tu Espíritu, me deje guiar por ti, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, por tu palabra,
Te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, démosle gracias al Señor que ha traído palabra para nosotros. Una palabra que nos desafía, una palabra que nos empuja a revisarnos, a revisar en qué creemos y por qué lo creemos. Una palabra que también nos motiva a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Quiero darte las gracias por haberte conectado a esta transmisión. Hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Bendigo tu casa, tu familia, tu vida. Te deseo lo mejor para la semana que viene. Que puedas ver el poder de Dios, que puedas ver la mano de Dios en todo lo que haces. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y nos vemos hasta la próxima.